Continuamos, son las 5:42 de la tarde de este miércoles 14 de septiembre del año 2022. Y a continuación ya tenemos en línea a nuestro invitado de este día. Y la preocupación sigue siendo la misma durante toda esta semana. A pocos días del inicio del año escolar se han denunciado y se siguen destapando y se siguen descubriendo situaciones que llevan a uno a preguntarse qué será de este año escolar. Vamos a conversar a continuación con Melanio Paredes, fue ministro del Ministerio de Educación y además alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué dijo precisamente hace unas horas? Que el gobierno del PRM no es sensible a la educación. Buenas tardes y bienvenido a ¿Qué pasa? Gracias por la oportunidad. Ciertamente es preocupante lo que ha venido aconteciendo respecto al inicio del año escolar, porque tradicionalmente teníamos siempre la protesta de las familias, las demandas en el sentido del costo de los libros de texto, el tema de la provisión de una serie de insumos para poder atender esa necesidad que es un derecho fundamental y es la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero nunca como este año se ha producido una situación tan incierta, tan degradante, como el hecho de que hoy, a ciencia cierta, el gobierno no puede asegurar que el grueso de las escuelas del país, un mes después de que iniciaron los colegios, esté en capacidad de rendir el servicio educativo a cerca de 2 millones de alumnos que acuden a las escuelas públicas. Y es lamentable porque he dicho, y he sido autocrítico en eso, yo tengo vinculado a educación 3/4 parte de mi existencia, que hay fallas estructurales, que hemos tenido serias deficiencias en lograr buen desempeño en los aprendizajes de los niños, pero al menos hemos garantizado en los últimos años una cobertura creciente, de manera que prácticamente más del 94% de nuestros niños y niñas son acogidos en las escuelas. Y siempre es preferible que tengamos a los niños y las niñas en lo que tienen que estar, que es su formación, y no en la casa o en el barrio, expuesto a toda suerte de tentaciones. No obstante, no importa que el desempeño, que siempre será una impronta a perseguir, que el desempeño para que puedan aprender y aprender bien los niños, tenemos que tenerlo presente, pero lo más importante es poder atender a esos niños y niñas durante esos 10 meses que dura el año escolar, porque con ello estamos contribuyendo conjuntamente con la familia a su formación, a que no puedan ser sujetos del microtráfico, de la violencia, del abuso que generalmente se comete cuando quedan sueltos, cuando quedan los llamados ninis, que ni estudian ni trabajan. Perdóname, Manuel, hay que destacar que el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, a quien usted dice que no es sensible a la educación, culpa al Partido de la Liberación Dominicana de que la situación que estamos viviendo es lo que fue heredado del gobierno pasado. En estos días vi un pensamiento de la ex ministra o canciller alemana, la Merkel, diciendo que es un argumento mediocre el querer culpar como gobierno de los males a las autoridades anteriores, porque precisamente el PRM está en el poder hoy por las críticas, algunas fundadas, otras infundadas, que hacía a los errores que pudieron haberse cometido en la gestión del Partido de Liberación Dominicana. Entonces, si ellos se montaron justamente en la crítica a la gestión de gobierno del PLD, 2 años más tarde no pueden estar justificándose diciendo que una escuela que quedó en un 70% por construir, no se ha hecho porque, bueno, había un nudo legal, había un problema de terreno o había problema con un contratista. No. Cuando a usted se le elige para gobernar, es para acometer la solución de los problemas, no para irse al muro de las lamentaciones y 2 años después
seguir culpando a las anteriores autoridades. Pero Melanio, ¿a qué usted cree que se debe de que de un año a otro tenemos un déficit tan grande en cuanto a la cobertura de educación para los niños? Porque incrementó la cantidad de la población estudiantil en el país. No. Y aprovecho para compartir con ustedes una información que debe tenerse muy presente. Cuando lo que pasamos ya de cuarentones, cincuentones, sesentones, nuestras madres tuvieron, 8 o 7 hijos. Eso ha bajado. Y la tasa anda entre 2 y 3 hijos por familia. Eso significa que la tasa de natalidad en el país mantiene un crecimiento vegetativo y que la población estudiantil del país se mantiene estable. Esa es una garantía para poder planificar y hacerlo bien. Desde que yo estuve en el ministerio hace 10 años y lo encontré en eso, acuden a las escuelas públicas 1.8 millones de niños y niñas. Anualmente salen entre 110 y 120 mil bachilleres, que son los egresados del sistema preuniversitario, e ingresan con los 5 años a preprimario, que es la edad por ley establecida para recibirlo, la misma cantidad de niños, entre 110 a 120 mil, de manera que ahí hay un ejercicio de suma cero. Sale la misma cantidad de alumnos que lo que entran cada año, y eso te permite planificar. Entonces, para mí, aún siendo un conocedor y estar al día con los temas educativos, ha sido una sorpresa que después que el gobierno del presidente Medina inició la construcción de más de 1.900 escuelas, más de 20.000 aulas, hoy nos encontremos con que hay ese déficit que por primera vez se ubica en una suma tan alta, entre 150 y 300 mil niños, lo que no tienen cupo. ¿Qué déficit manejaban ustedes en los gobiernos del PLD y en lo que usted fue ministro? ¿Cómo es? ¿Qué déficit manejaban cuando usted fue ministro de Educación? ¿Cuál era el déficit? El número de niños que no podrían entrar dentro de lo que era la cobertura de la educación pública. Bueno, yo te puedo decir que en la cobertura en primaria yo la dejé en 89%, y la información disponible al año 2019-2020 es que en el nivel primario la cobertura estaba en 94.5%, altísima, una de las más altas de la región, porque efectivamente, ¿qué es lo que pasó? Gran parte, y fue una crítica que hizo el PRM, gran parte del 4% que se aplicó desde 2013 se dedicó a construir escuelas. Era la forma más fácil de poder invertir esa suma de dinero, porque formar un maestro lleva 4 años. Capacitarlo o darle o digamos especializarlo con un posgrado se toma 2 años. Y hay una serie de estrategias que se toman tiempo en materia del planeamiento educativo. Ahora, construir una escuela se puede tomar entre 3 a 4 meses. Entonces, se hizo una gran inversión en construcción de infraestructura. Por eso es sorprendente que hoy estemos hablando de rentar espacios, alquilar locales o dar un bono educativo que se lo sacó el gobierno de la manga de la camisa como una medida de improvisación que no es buena consejera. En educación usted no puede improvisar. Pero mire, oiga algo, yo haciendo los números, sacando numeritos con los datos que usted ha dado aquí, usted habló de que la población ronda a 1.800.000, de que se estaba cubriendo el 94%. Como quiera, estamos hablando que más de 108.000 niños se quedaban fuera de las aulas. Entonces eso es preocupante. Como en República Dominicana, cuando solo en 24 años, solo un año se ha ejecutado el 4% completo de la educación, más de 100.000 niños, en gobiernos que podemos decir que tal vez, como dice el ministro, fueron exitosos en materia de educación, y más de 100.000 niños se quedaban fuera de las aulas. Entonces, yo no entiendo qué es lo que se ha hecho. No es tan matemática así. En todo el mundo hay problemas muchas veces de la ubicación. Tú tienes comunidades muy lejanas, fronterizas, en que por más esfuerzo que se haga, tú no llegas al 100%. No hay sistema educativo en América Latina que tengan un 100% de cobertura. ¿Usted sabe qué no porcentaje? Estoy dando. Vuelvo y te insisto, ese porcentaje de 94% en cobertura de primaria es de lo más alto de la región.
No estoy inventando nada nuevo. Hay personas que tienen el temor de que las aulas estén ocupadas más por haitianos que por niños dominicanos, y que una de las razones por la que los niños dominicanos y jóvenes dominicanos se han quedado sin aulas es porque están ocupadas por los haitianos. ¿Qué usted opina? No, eso no es así. Hay una presencia y es natural, todo el mundo lo ve, no solamente las escuelas, nuestras propias torres donde vivimos, donde vive una gran parte de la clase media. La cantidad de haitianos es increíble, el delivery, el guardián, el mensajero, lo que construyeron muchas veces quedan rondando. Es una situación que el país tendrá que enfrentar, el tema de la migración y esa presencia tan considerable de nacionales haitianos en todas las esferas de la vida de la sociedad. Pero no necesariamente esa es la situación que afecta a las escuelas. Claro, aquí hay escuelas en los bateyes. Yo recuerdo cuando visitaba las escuelas en San Pedro de Macorís, en Romana, en Monte Plata, la incidencia de hijos de haitianos en las escuelas era altísima, porque ahí esa gente se ha quedado a vivir 20, 30 años ya prácticamente. Incluso algunos que ni siquiera documentos dominicanos, ni siquiera han sido reconocidos, y no tienen ni documento dominicano ni documento de ningún tipo. Sin embargo, en los bateyes van a la escuela. Así es. Y ese es un gran problema, Soraya, porque cuando se va a emitir el certificado de suficiencia de estudios primarios o de 8º grado, tiene que tener un acta de nacimiento, porque nosotros no podemos emitir el certificado. La desgracia es que muchos de esos alumnos, arrayanos, como decimos, no podían seguir estudios universitarios porque no se le podía emitir una certificación en razón de que tenía que estar avalada con un acta de nacimiento dominicano. Entonces, esto es un problema. Pero eso, insisto, eso es lo menor. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por donde yo pienso, y es la crítica que se hace, que parece que se construyeron escuelas sin tomar en cuenta la movilidad social. Por ejemplo, hay provincias fronterizas que las escuelas se han quedado vacías. Ha habido una gran movilidad social por el tema del empleo al este del país, y tú te encuentras que Verón tiene una gran cantidad, una gran población flotante, y otros que se han quedado a residir en los polos turísticos. ¿Por qué? Por un tema elemental de búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo. Entonces, si no somos previsores y construimos las escuelas allí donde se estima que podrá estar a futuro la mayor población estudiantil, entonces vamos a tener escuelas vacías en un lugar y escuelas hacinadas en otros lugares. Hay un tema de planificación que es clave para poder enfrentar estas cosas. De acuerdo. Melanie, una valoración final. ¿Cómo usted ve, para saber cómo vamos, el actual ministro, que apenas tiene semanas en el cargo, cómo usted lo ve, el actual ministro de Educación? Ángel Hernández es un amigo, es una persona del sector. Desde el primer plan nacional de educación en los años 90 participamos juntos, yo en ese momento con el sombrero del ADP, en todo el tema de la discusión del currículum. Posteriormente también, durante mi gestión y en otras gestiones, participaba de las discusiones y finalmente nos juntamos en el pacto educativo, él como rector de una universidad privada, y es una persona que conoce el sector, conoce el área, y ha designado a una serie de funcionarios como Ansel Checker, que es la ministra de Servicios Técnicos Pedagógicos, que es una profesional joven, brillante, que incluso fue designada en mi gestión como directora de Pruebas Nacionales y Evaluación de la Calidad Educativa, que entiendo que podrá ayudarlo a hacer una gran gestión. Bueno. El tema es poder montarse en el planeamiento que se consigna en el pacto educativo. No es posible que cada ministro venga con un librito nuevo. Tenemos que darle continuidad a la política. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, agradecemos muchísimo. Lamentablemente. Y si Ángel da continuidad a la política, tendrá mi apoyo y nuestro concurso. Porque el tema de la educación no puede ser sujeto de politiquería. No. Es un tema muy importante para que se haga política con ellos. Totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, por disponer de este momento
momentito para conversar también con nuestra audiencia. Ojalá tenerlo en una oportunidad futura. A ustedes también muchísimas gracias. Nos queda la esperanza de que esto se tome en serio, de que esto se pueda enmendar, de que en medio de este tollo y de este bollo que hay, se le busque la vuelta y se desenrede y queden afectados la menor cantidad de niños posibles. Nosotros nos despedimos solo hasta mañana, porque mañana contamos nuevamente con ustedes. Buenas tardes. Bye, bye. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, con Soraya Castillo.